Hola, ¿cómo están? Israel está mostrando su desesperación ante el fracaso de cuidar los intereses de Estados Unidos en la región de Oriente Medio. ¿Podría Netanyahu orillar a Washington a una guerra abierta contra Irán? ¿Qué implicaría esto? Analicemos los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Qué intereses confluyen en esta región para Israel y por qué Irán se convierte en un freno? Revisemos nuestro mapa. Irán, el freno de Estados Unidos. Vamos a identificar a esta región de Oriente Medio allí con los colores de la bandera, el país iraní. Hay que decir sobre este contexto que la República Islámica de Irán es un país soberano de gran importancia geopolítica por su ubicación en Oriente Próximo, Asia Central y Asia del Sur. Es una región persa desde el primer milenio antes de nuestra era, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Es poseedor también de grandes reservas mundiales de hidrocarburos, las terceras, hay que decir, de petróleo y la primera de gas. Su ejército, con capacidades defensivas y disuasivas, figura entre los 13 más poderosos del mundo. En la región cuenta con grupos aliados como Hezbollah de Líbano, milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, Hamas, la ala de resistencia en Palestina, y los hutíes en Yemen, todos marcadamente antiestadounidenses y antiisraelíes. Teherán también lleva una alianza con países del Golfo Arábico Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Omán para garantizar la seguridad colectiva. Si vemos en nuestro mapa el Océano Índico, esta coalición regional se activa tras las intenciones de Israel y Estados Unidos y sus socios árabes de establecer una OTAN en esta región. Recordemos también que Estados Unidos, con su política de cohesión, mantiene a Irán en la lista de países sancionados. Sumemos más datos. Desde que llegó la Revolución Islámica de Irán, ha sido criticada tanto por defender sus territorios como la del pueblo palestino. Las relaciones entre Tel Aviv y Teherán. Por ejemplo, Israel ve a Irán como un freno para desarrollar su proyecto del canal de Ben Gurión, el que ven ahí marcado con esa línea roja. Hay que decir sobre todo que esto es comparable, una propuesta a una ruta como es el canal de Suez, debido a que conectaría el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo a través del extremo sur del Golfo de Aqaba. Este proyecto se planificó con la frontera de Jordania y avanzaría por el norte para rodear la Franja de Gaza y conectarse con el Mediterráneo. Una de las razones de los ataques de Israel para exterminar al pueblo gazatí, ya que controlar esta zona le garantizaría también el comercio marítimo. Con una Gaza arrasada, el canal podría pasar directamente por el centro de ese territorio. Parte de las estrategias que implementa Israel, pero que tan bien o que tan mal cuida los intereses de Estados Unidos. Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia a nuestro primer invitado, nos acompaña en directo desde el Ecuador, experto en temas de Oriente Medio, Dax Toscano con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación nuevamente a Telesur. Con todo este panorama y además los últimos movimientos geopolíticos nos preguntamos, ¿por qué Estados Unidos no se anima a enfrentarse de manera abierta a Irán? Si bien aplica sanciones, medidas ilegales, coercitivas y lo señala por otros asuntos, pero no se enfrenta abiertamente como lo hace en otras partes del mundo con otros países. Bueno, aquí tenemos que analizar algunas cuestiones que son fundamentales para que la teleaudiencia comprenda la respuesta a esta pregunta que me plantea. Lo primero es que Estados Unidos, en la locura, igual que en la época de la Alemania nazi, está dispuesto a ir sobre cualquier rincón del mundo para lanzar sus ataques, cuando discursivamente siempre señala que sus intereses están en peligro. Pero aquí hay que tomar en consideración algunas cosas que son fundamentales. Si revisamos a lo largo de la historia, Estados Unidos lo que ha hecho es enfrentarse a países que previamente los ha debilitado militarmente o los ha desmantelado militarmente.
o simplemente países que en realidad no representan una fuerza que pueda hacerle frente a esta potencia imperialista. Recordemos cómo Estados Unidos invadió Panamá en el año 1989, provocando la muerte de más de 2.000 personas en un ataque en cuanto se refiere a una situación de fuerzas totalmente desigual. Y lo mismo hizo contra la pequeña isla de Grenada en el Caribe para destruir el proceso revolucionario liderado por Maurice Bishop. Lo otro, Estados Unidos en el momento actual, como se ha llegado a un nivel de privatización absoluta de la sociedad estadounidense, que ni siquiera el ideólogo del neoliberalismo Milton Friedman llegaría a aceptar aquello. Se ha llegado a privatizar también los ejércitos, y en los ejércitos ahora actúan con mercenarios, pero mercenarios que para poder llevar adelante sus propósitos necesitan tener muchos recursos económicos que se los financien. Entonces, en este sentido, Estados Unidos va a encontrar que Irán no es un país débil, que es un país que ha desarrollado una política soberana desde el 11 de febrero de 1979, con reformas internas, con un sinnúmero de medidas que han beneficiado a la población iraní, pero que además tuvo que pasar por una agresión utilizada por los Estados Unidos, utilizando los Estados Unidos a un país y a un régimen que en ese momento era su aliado, el régimen de Saddam Hussein, al que incluso entregó armas químicas y bacteriológicas para atacar a la población iraní y al ejército que se había ido forjando desde el 11 de febrero de 1979 para defender la revolución islámica. Entonces, Estados Unidos ha lanzado estos ataques e Irán ya tiene una experiencia de lucha. Y en esa experiencia de lucha que se ha ido forjando, que tiene un ejército poderoso, una guardia también poderosa islámica para defender el proceso, también ha ido desarrollando la tecnología militar, siendo hoy uno de los principales países exportadores de armamento de última generación, de alta tecnología, que ni siquiera los Estados Unidos ni sus socios criminales, los israelíes, han podido superar y desarrollar de la manera que lo ha hecho Irán. Entonces se encuentra Estados Unidos ante un ejército poderoso, ante una guardia poderosa y ante un ejército que se ha preparado no solamente en la formación militar, sino en el desarrollo de la tecnología necesaria para hacer frente a una invasión o, en su defecto, para repeler cualquier ataque y también para dar una respuesta contundente. Y lo otro que es fundamental que entienda la teleaudiencia es que Irán, al ser el puntal en la defensa de la lucha que lleva adelante Palestina y la resistencia, Irán cuenta con el respaldo de fuerzas diversas como son, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, como son, por ejemplo, los combatientes hutíes en Yemen, y como también es la línea de Hezbollah en Irak para poder dar golpes certeros a los imperialistas que tienen bases en esas regiones y a los que se les podría lanzar ataques certeros y provocarles daños no solo materiales, sino también la pérdida de vidas de estos mercenarios o de estos soldados que vayan a atreverse a invadir Irán. Entonces, en con este panorama, Dax, con este panorama te quiero hacer una pregunta. Visualizando todos estos hechos que además nos retrotraen a situaciones que ya ha vivido Irán y la región de Oriente Medio, ¿existirá algún país que se preste a confrontarse a Irán como lo hace, por ejemplo, Ucrania al este de Europa? ¿Podemos comparar una situación similar en este tiempo? A ver, Irán es un país que ha planteado el multilateralismo en el mundo. Y Irán está perteneciendo a los BRICS y también al acuerdo de cooperación de Shanghái. Es decir, es un país que mantiene una política soberana y de paz en la región, y eso le ha hecho abrirse económicamente, abrirse políticamente y abrirse culturalmente hacia otras regiones que han logrado
comprender que Irán es una nación, es una potencia cultural, es una potencia histórica, es una potencia también económica, científica, tecnológica. Recordemos que Irán ha desarrollado mucho el campo de la nanotecnología. Entonces tiene un reconocimiento en diferentes lugares del mundo, más allá de que haya afinidad o no haya afinidad con el sistema político que ellos desarrollan y que está liderado por el ayatollah. Entonces, en este sentido, yo le veo bastante complicado que en el mundo haya una agresión directa contra Irán. Pero de todas maneras, en la región hay dos países que, desde mi perspectiva, son peligrosos en este sentido. Por supuesto, la entidad criminal sionista de Israel, que permanentemente ha lanzado sus ataques cobardes, asesinando a líderes de iraníes. En forma cobarde, ¿no? Pero por ventaja Irán le dio una respuesta contundente en meses pasados. Y el otro país que está formando una alianza militar para detener el avance de Irán en la región es Arabia Saudita. Más allá de las relaciones que se puedan establecer incluso entre Irán, Arabia Saudita y otros países de la región, Arabia Saudita sigue siendo un instrumento de los Estados Unidos en la región para generar un malestar entre las diferentes fuerzas de la resistencia y los aliados de los Estados Unidos. Entonces, Arabia Saudita podría jugar ese papel porque además hay intereses económicos muy fuertes, pero también hay intereses políticos. Un régimen monárquico que de alguna manera se ha abierto, ha establecido algunas reformas que aparentemente posibilitarían que la sociedad de Arabia Saudita tenga mejores condiciones de vida internamente, pero que necesita afianzar su dominio, y ese dominio solamente lo puede afianzar con una alianza directa con los Estados Unidos. Pero recordemos que los Estados Unidos no se alían gratuitamente. En esa alianza entonces utilizarán Arabia Saudita para desatar algún tipo de agresión o algún tipo de política contraria a los intereses de Irán. Y otra cosa que es fundamental, recordemos que no solamente es Irán el objetivo de los Estados Unidos, el objetivo son China y Rusia, y en este caso fundamental China, y por eso es que quieren destruir a todos los países que de alguna manera tienen alianzas con esta gran potencia también en Asia, que es China. Entonces yo considero que es Arabia Saudita y la entidad criminal sionista de Israel, el país y esta entidad colonial la que van a jugar ese rol de convertirse en el instrumento de los Estados Unidos para lanzar agresiones que no necesariamente van a ser directas, pero que se convertirán en instrumento para agredir a Irán en algún momento de esta época. Ahí está una primera radiografía para poder entender el panorama completo de este plan que traza Israel, que está fracasando en cuidar los intereses de Estados Unidos en esta región, pero que trata de orillar a Estados Unidos a una guerra frontal. Si bien no será de manera directa, como dice nuestro invitado Dax Toscano, podría hacerlo como lo hace al este de Europa, utilizando a un tercer país para llevar adelante su plan de dominación. ¿Hasta qué punto y bajo qué lineamientos? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Agradecer a Dax Toscano por su tiempo y análisis para el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Y el terremoto político en Estados Unidos centra la atención también en el mapa. Lo colocamos en nuestra pantalla a través del portal web de Sputnik. Una acción desesperada. El adiós de Biden a su candidatura llega muy tarde para los demócratas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunciaba que no buscará la reelección al cargo. Esto luego de semanas de precisión, tanto al interior del Partido Demócrata como al exterior, para que desistiese de su candidatura luego de su desastroso papel en el debate contra Donald Trump. El anuncio del actual mandatario estadounidense ocurre a 3 meses de que se desarrollan los comicios presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre, a los cuales el republicano Donald Trump llegará impulsado por el atentado fallido en su contra. Juan Daniel Garay,
maestro de estudios en México y en Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma, destacaba que al interior del Partido Demócrata existía la coincidencia entre sus integrantes de que había que cambiar la candidatura de Biden. En este sentido se pronunciaba el doctor José María Ramos, también investigador del Colegio de Frontera Norte, quien decía y destacaba que dicha presión evidenciaba la falta de unidad dentro del propio partido en torno a Biden. Por su parte, Carlos Manuel López Alvarado, también internacionalista, decía sobre esta postura que el retiro de Biden de esta carrera presidencial fue una decisión completamente errónea y tardía. Pero está la fractura interna de los demócratas que mientras unos apoyan a la propuesta de Biden de que la vicepresidenta actual, Kamala Harris, asuma este papel, Barack Obama, que es la otra ala fuerte de los demócratas, dice que hay que preparar a un candidato fuerte e idóneo para las elecciones del 5 de noviembre. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El secretario de Estado, el que ven en pantallas, de los Estados Unidos, Antony Blinken, advertía que Irán tiene la capacidad de producir material nuclear. Sí, así lo destacaba durante sus declaraciones. En 1 o 2 semanas dijo, lo que hemos visto en las últimas semanas y meses es un Irán que realmente está avanzando con su programa nuclear, afirmaba Blinken. Sin embargo, Teherán nunca ha intentado enriquecer uranio por encima del 60%, una cifra muy inferior al 90% o más necesario para el uranio apto para armas, y sigue apoyando la idea de revivir el Plan de Acción Integral Conjunto, tal como fue escrito de manera original. El ministro de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri, expresaba que Irán sigue comprometido con el acuerdo y no cree que haya necesidad de un nuevo acuerdo, solo una restauración del ya existente. Desde San Sebastián nos acompaña un experto en materia de geopolítica, el profesor José Antonio Ejido, con nosotros para poder analizar este escenario. Profesor, gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al Mapa. Buenas tardes. Aquí buenos días a ustedes. Profesor, ¿por qué volver a tocar el tema del plan nuclear? Este acuerdo que además, recordemos, fue minado por el ahora candidato favorito republicano Donald Trump y que nuevamente se trata de utilizar como una estrategia contra Irán, un país con el que no han podido Estados Unidos y que no se anima a enfrentar. ¿Qué representan estos movimientos a los planes también de Israel, que está perdiendo no solamente credibilidad política internacional, sino inclusive hasta jurídica? Mire, Israel, si no ha bombardeado y no ha destruido Irán, es porque no lo puede hacer todavía. Hay que recordar que en 1957, el naciente Israel, su aviación atacó junto con Francia y Gran Bretaña el Egipto del presidente Gamal Abdel Nasser. Luego, el año 1980, hablando de cuestiones nucleares, la aviación israelí destruyó una central nuclear en la República Iraquí, en ese momento gobernada por el partido Baas, que era, por cierto, de construcción francesa, para destruir el programa nuclear iraquí en ciernes. Después, Israel, año 82, invadió con miles de muertos la vecina suya, República del Líbano, y continuamente está atacando instalaciones de la vecina también República Árabe Siria, tanto portuarias, aeroportuarias, militares y civiles. Si no ha declarado una guerra a gran escala contra Irán es porque no lo puede hacer. Y en estos momentos el señor Netanyahu está en los Estados Unidos porque seguramente están preveyendo una victoria de Trump, que se ha comportado como un aliado tan fiel como Biden en la defensa de Israel. Israel acaba de atacar Yemen y los publicistas de Israel están diciendo por redes que tenga en cuenta Irán que nuestros aviones han conseguido, por cierto, sobrevolando espacio aéreo saudí, atacar el puerto principal de Yemen después de recibir muchos ataques yemeníes,
y está más cerca para nosotros el Irán que el Yemen, y podemos destruir los campos de gas y de petróleo iraníes. La cuestión es que Irán es muy poderoso, está defendido por misiles de distinto calibre, y Israel, sin el apoyo pleno de los Estados Unidos y probablemente de Gran Bretaña y de Francia, no se atreve a atacar a Irán, a la República Islámica, porque teme una respuesta fuerte de Irán y además coordinada con Hezbollah de Líbano, a quien todavía no ataca con todas sus fuerzas, aunque está muy contenta Israel de haber matado a 30 comandantes de Hezbollah, pero saben de la fuerza que tiene Hezbollah y temen un ataque coordinado de milicias libanesas, iraquíes, de la República Árabe Siria, de Yemen y de Irán, en contra de los intereses israelíes, lo que pondría en graves aprietos a Israel, a quien probablemente se le está acabando la munición y necesita un fluido norteamericano continuo de munición, y de los otros países occidentales, por cierto, incluido España. Quiero proponerle, profesor José Antonio Ejido, revisar nuestra leyenda para profundizar también este tema de análisis. Dicen que en geopolítica no hay casualidades. Este es un extracto del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si bien no es reciente, pero reseña parte de su estrategia revelada. Las elecciones en Irán no fueron libres ni justas, dice el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tampoco tendrán un impacto significativo en nuestro enfoque hacia Irán. Nuestras inquietudes sobre la conducta de Irán no han cambiado. Esto se daba al día siguiente de conocerse al vencedor de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de Irán. Esto también tiene una lectura geopolítica. Profesor José Antonio Ejido, Estados Unidos es experto en implementar esta estrategia, también articulada desde la extrema derecha radical en el mundo, denominámoslo así, porque desconocer la institucionalidad en procesos electorales como el que vivió Irán, que ha elegido un presidente en circunstancias además bastante delicadas tras el deceso del presidente Ebrahim Raisi, quien falleció porque se estrelló su helicóptero y demás. ¿Es la misma práctica que pretende instaurar en Venezuela, por ejemplo, un país que va a elecciones el próximo 28 de julio? Bueno, es evidente que a los Estados Unidos no les gusta nada la constitucionalidad republicana de Irán. Y ellos estarían mucho más felices con la situación previa, que era la de una dictadura monárquica instalada por el Servicio Secreto británico. Y una de las primeras acciones de la nueva CIA, ¿no?, norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial, que instaló ese régimen pro-norteamericano y pro-británico en Irán. Claro, yo diría, si usted me pregunta la comparación, que ellos estaban, los norteamericanos, cuna de la democracia, según pretenden, estaban muy felices con la dictadura de Gómez en Venezuela, por la que pasaron 3 presidentes norteamericanos. Estoy hablando de 1908 a 1936, y le puedo asegurar que ninguno de los 3 presidentes norteamericanos reclamó elecciones en la Venezuela de Gómez, que entregaba sin cobrar impuestos, ni casi sin cobrar nada, el petróleo a la Standard Oil of New Jersey, que hoy se llama ExxonMobil, además de la British Petroleum y además de la Shell. Y también le señalo que la dictadura de Pérez Jiménez, apoyada por otra rama del imperialismo norteamericano, los Allen Dulles, en los años 50, los norteamericanos tampoco le pidieron a ese general ninguna elecciones. Y les gustaron las elecciones cuando se instaló la Cuarta República, en la que se alternaban, como en los Estados Unidos, una falsa pluralidad de dos partidos políticos que en realidad defendían el mismo proyecto petit yankee, es decir, pequeño yanqui, es decir, proimperialista. Esas son el tipo de democracias, llámese el imperio del Shah de Reza Pahlavi o las pseudodemocracias
al gusto yanqui en América Latina. Ese son el tipo de democracias con la que los Estados Unidos está feliz. El problema es que los pueblos suelen decidir de otra manera, instaurar otra institucionalidad y afirmar su soberanía nacional, a la que no solamente los Estados Unidos, también los pueblos de América Latina y del Caribe, de Asia Central, de África y del mundo tienen su derecho, le guste o no, al Departamento de Estado norteamericano. Quiero agradecerle como siempre al profesor José Antonio Ejido por poner los puntos sobre las sillas, como diría aquí otro programa en Telesur, pero también en el mapa, por su tiempo y análisis para poder entender cómo confluyen los intereses geopolíticos y cómo se replican las estrategias también en otras regiones del mundo. Gracias, profesor, por su tiempo para Telesur. Momento de revisar nuestra coordenada. Sin embargo, hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando e impactan en el mundo. Daniel Seixo, desde España, nos comenta cómo Rusia seguirá apoyando al gobierno sirio de Bashar al-Assad y advierte a Israel de graves consecuencias por sus ataques en ese país. ¿Por qué Siria se convierte en el gran bastión y en el gran fracaso de Estados Unidos? Una vez más, la Federación Rusa lanza una advertencia al régimen sionista. Ya hemos visto cómo Moscú ha tomado posición en más de una ocasión para intentar detener el genocidio que el régimen sionista está llevando a cabo contra la población palestina. Pero en esta ocasión, las advertencias que llegan desde Moscú se refieren también a los ataques que desde Tel Aviv están lanzando constantemente contra el gobierno sirio. Tenemos que recordar que la Federación Rusa ha sido una de las aliadas principales a la hora de que Siria pudiese derrotar la injerencia occidental contra su territorio. Y esto no ha terminado aquí. La alianza y el apoyo mutuo entre Damasco y Moscú está más firme que nunca. Por ello, desde Tel Aviv tendrán que tener en cuenta las actitudes y la reacción que se está dando en estos momentos. Son muchas las advertencias contra el régimen sionista para que deje de ejercer operaciones militares contra sus países vecinos, pero cuando el que habla es Moscú, que ya ha demostrado su poderío militar no solo en Siria, sino también en la actualidad en el escenario ucraniano, las advertencias tienen que tomarse mucho más en serio. Agradecemos a Daniel Seixo por haber participado en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos que se están desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar nuestro programa, revisemos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Alianzas estratégicas. La República Islámica de Irán ha logrado establecer nexos estratégicos a diferencia de Estados Unidos, que aún mantiene sus relaciones de dominio con países europeos y hasta algunos de América Latina. Irán ha logrado estructurar a detalle el eje de resistencia más allá de las diferencias entre países musulmanes y árabes, y esta es una potencia a la cual Estados Unidos no se anima a enfrentar de manera directa, revelando el fracaso de Israel en la protección de sus intereses en esta región de Oriente Medio. 2. Oriente Medio. Esta es una región rica en recursos estratégicos y en conectividad marítima. Por eso el interés latente de Estados Unidos para dominarla. Pese a las invasiones, saqueos y todas las artimañas que efectuó para golpear la estabilidad, trazando acuerdos con algunas monarquías, pero no le han sido suficientes para su plan. No ha podido la hegemonía estadounidense despojar de la fortaleza que une a estos pueblos, desde el Líbano hasta Yemen, pasando por Irak e incluso Turquía y Arabia Saudí. Y no podemos olvidar el gran fracaso para la política guerrerista de Washington, como es Siria. 3. Golpear la institucionalidad. Bajo la política de confrontación, la Casa Blanca emprende invasiones, pero también genocidio económico con las mal llamadas sanciones, que si bien golpean la economía y van en detrimento de los pueblos, han fracasado. Ni Irán, ni Rusia, ni China, ni Venezuela se han doblegado a sus imposiciones e intereses. Las sanciones no han destruido las revoluciones ni derrocado a los gobiernos constitucionales. Por eso hoy apuntan al fraude y al desconocimiento de la institucionalidad. Lo han hecho recientemente contra las elecciones en Irán y se alistan para hacerlo contra las elecciones presidenciales en Venezuela, de la mano, por supuesto, de la extrema derecha radical en el mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.